Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cargas trifásicas equilibradas conectadas en triángulo. Como podemos ver en el esquema, tenemos tres impedancias conectadas en triángulo, a las que vamos a llamar ZRS, ZST y ZTR. La condición para que el circuito sea equilibrado, como dijimos en capítulos anteriores, es que las tres impedancias deben ser iguales en módulo y en ángulo. Vamos a analizar la conexión triángulo en lo que concierne a las tensiones de fase y de línea y también a las intensidades de fase y de línea. En primer lugar, podemos apreciar que cada una de las impedancias está directamente conectada entre dos fases. Aquí, por ejemplo, ZRS está entre la fase R y S, y algo similar sucede con ZST y con ZTR. Por lo tanto, a diferencia del circuito estrella, donde teníamos tensiones de línea y tensiones de fase, en el circuito triángulo vamos a tener un solo nivel de tensión, al que le vamos a llamar tensión de línea, y que también va a ser igual a la tensión de fase. Entonces, una de las características de este circuito es que la tensión de fase va a ser igual a la tensión de línea, a diferencia de lo que ocurría en estrella. Esta es una propiedad característica de los circuitos conectados en triángulo. Vamos a ver qué sucede con las intensidades, y para ver qué sucede con las intensidades vamos a hacer el correspondiente diagrama. En primer lugar tenemos las tres intensidades de fase, que se llaman IRS, IST e ITR, y luego las intensidades de línea, que son I sub R, I sub S e I sub T. Vamos a trazar el diagrama de intensidades, donde vamos a representar, vamos a dejar espacio para que no nos choque con el circuito que tenemos ahí. Vamos a dibujarlo un poquito más acá. Tenemos IST a 120 grados de IST. Tenemos IRS y a menos 120 grados de IST tenemos ITR. Estas son las tres intensidades de fase. Yo las voy a marcar aquí en color azul. IRS, ITR e IST. Las tres intensidades de fase. Y ahora lo que voy a plantear es la ley de nodos para cada uno de los tres nodos de este triángulo para determinar la expresión de las intensidades de línea. Si aplicamos la ley de nodos en este nudo, llamémosle nudo R, tenemos que ITR e IR son las corrientes que entran al nudo, e IRS es la corriente que se aleja de él. Por lo tanto, ITR más IR será igual a IRS. De donde IR, que es la corriente de línea, será igual a IRS menos ITR. IR será igual a IRS menos ITR. Todo vectorial, ¿verdad? Si aplicamos la ley de nodos en el nodo S, tenemos que las que llegan son I sub S e IRS y la que se aleja es IST. O sea que IST sería la suma de estas dos, I sub S más IRS. Por lo tanto, I sub S es igual a IST menos IRS. I sub S es igual a IST menos IRS. Y en el nudo T, las que llegan son IST e I sub T, que sumadas nos darían ITR. Por lo tanto, I sub T es igual a ITR menos IST. I sub T es igual a ITR menos IST. Simplemente lo que estamos haciendo es aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes o ley de nodos a cada uno de los vértices del triángulo para determinar la expresión matemática de las corrientes de línea. Y ahora con esa expresión
Vamos al diagrama, donde ya tenemos trazadas las corrientes de fase, y vamos a determinar I sub R, que es IRS está acá, y menos ITR. Bueno, si ITR anda por aquí, menos ITR es la opuesta. La vamos a dibujar acá. Esta es menos ITR. Y la suma de esos dos vectores, IRS más ITR, menos ITR, perdón, IRS menos ITR, será la corriente IR, que andará por acá. Esta es la corriente de línea IR. Ahora vamos con I sub S, que es IST menos IRS. IST, que está acá, IRS está acá, menos IRS es el opuesto de IRS, así que lo vamos a trazar por aquí. Por acá va a andar menos IRS, y vamos a trazar el vector, que es la suma de estos dos, que no será otra cosa que la corriente I sub S. Y la corriente I sub T será ITR menos IST. Por acá tenemos ITR, IST está acá, y menos IST vamos a trazarlo por aquí. Vamos a trazarlo por aquí. Menos IST, y ahí va la corriente I sub T. Ahí tenemos las tres corrientes de línea, ¿sí? Dibujadas en color rojo. Las de fase ya las teníamos marcadas en color azul. Este es el diagrama de corrientes del circuito triángulo. Como pueden ver, es muy parecido al diagrama de tensiones del circuito estrella. Muy parecido. Solo que allí hablábamos de tensiones de fase y de línea, y aquí hablamos de corrientes de fase y de línea. Entonces vamos a tomar uno de estos triángulos isósceles, cualquiera de ellos, y lo vamos a apoyar sobre la corriente de línea. Mismo razonamiento que hicimos para las tensiones en el circuito estrella. Triángulo isósceles, donde esto es I de fase, esto es I de fase, trazamos la altura del triángulo isósceles, y esto es, como ya sabemos, I de línea sobre 2, porque el triángulo isósceles divide, la altura del triángulo isósceles divide a la base en dos segmentos iguales. O sea que si nosotros teníamos de aquí hasta aquí, teníamos I de línea, esto es I de línea sobre 2. Y ahora nos circunscribimos al triángulo rectángulo que nos queda por acá. Nos quedamos con este triángulo rectángulo, en el cual, evidentemente, por ser triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto con respecto a este ángulo de acá, que sabemos que vale 30 grados, ¿verdad? Vale 30 grados porque esto ya lo habíamos explicado en el diagrama de tensiones cuando vimos el circuito estrella, ¿verdad? Este vale 120, así que como los tres tienen que sumar 180, la suma de los dos ángulos de la base son 60, y como los dos ángulos son iguales, cada uno vale 30. El coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Así se puede expresar si ustedes van a la calculadora y hallan el coseno de 30.
y luego hacen el cociente raíz de 3 sobre 2, le va a dar lo mismo. Esto es cateto adyacente, que es I de línea sobre 2, sobre hipotenusa, que es I de fase. Cateto adyacente, I de línea sobre 2, sobre hipotenusa, que es I de fase. Eliminamos el 2 a uno y otro lado del signo de igual, porque está dividiendo de los dos lados, así que la expresión se mantiene, la igualdad se mantiene. Entonces decimos que raíz de 3 es igual a I de línea sobre I de fase. Es decir, la relación que hay entre la corriente de línea y la corriente de fase en el circuito triángulo equilibrado es igual a raíz de 3. La misma relación que había entre la tensión de línea y la tensión de fase en el circuito triángulo. De donde ustedes pueden despejar, obviamente, que I de fase es igual a I de línea sobre raíz de 3 y que I de línea es igual a raíz de 3 por I de fase. Esto es lo que ocurre en un circuito triángulo equilibrado. La tensión de fase es igual a la tensión de línea. Y la relación entre la corriente de línea y la corriente de fase es igual a raíz de 3. Bien, ahora vamos a plantear un ejemplo con números de un circuito equilibrado conectado en triángulo. Vamos a poner que la tensión de línea es igual a 400 voltios. Vamos a poner que la impedancia de fase, que son las tres iguales, obviamente por ser equilibrado, tiene un valor de 40 ángulo 60 grados. Y lo que vamos a calcular aquí son las intensidades de fase y de línea. ¿Bien? Como sabemos, por tratarse de un circuito en triángulo, las tensiones de línea y de fase es la misma. O sea, B de línea es igual a B de fase. Entonces voy a tener que VRS, BST y BTR. BST es la que tomamos como referencia, ¿de acuerdo? Entonces esa va a tener ángulo 0. O sea que BST va a ser B de línea, que es 400, ángulo 0, voltios. BRS va a ser 400, ángulo 120 grados, voltios. Y BTR va a ser 400, ángulo menos 120 grados, voltios. ¿De acuerdo? Las tres tensiones están desfasadas 120 grados. Las de línea son las mismas que las de fase. Entonces yo voy a decir que. Entonces vamos a decir que IRS es igual BRS sobre ZRS. Esto es BRS es 400 ángulo 120 sobre ZRS, que es 40 ángulo 60. 400 sobre 40 son 10. 120 menos 60 son 60 grados. Estos son amperios porque es la intensidad IRS. Obviamente las tres intensidades van a ser iguales en módulo, pero no en ángulo. O sea que si a mí lo que me interesa es el módulo, me olvido de los ángulos y hago la división del módulo de tensión sobre el módulo de impedancia y ya tengo el módulo de la intensidad. Pero vamos a hacer el cálculo completo, con módulo y con ángulo. IST es igual BST sobre ZST. Estamos hablando de 400 ángulo 0 sobre 40 ángulo 60. 400 sobre 40 son 10, ángulo menos 60 grados. Recuerden
que para dividir números complejos en forma polar, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Vamos con ITR. ITR será BTR sobre ZTR, o sea, 400 ángulo menos 120 sobre 40 ángulo 60. Y atención aquí porque, bueno, 400 sobre 40 son 10, pero atención con los ángulos porque es 120 menos 120 menos 60, o sea que nos queda menos 180 grados el ángulo de esta corriente. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con los signos, que a veces las sumas se convierten en restas y viceversa. ¿Sí? Son sumas algebraicas. Bueno, ahí tienen ustedes las tres corrientes en módulo y en ángulo. Obviamente van a ser iguales en módulo. Y si nosotros queremos calcular las corrientes de línea, vamos a tener que aplicar la ley de nodos en el circuito, en los tres vértices del triángulo. Aunque si a ustedes solamente les interesa el módulo, entonces multiplican la I de fase por raíz de 3 y les va a dar el módulo de la I de línea. O sea que hacen 10 por 1,73 y les va a dar 17,3, que es el módulo de la I de línea. Lo que no van a tener son los ángulos. Como nosotros queremos los ángulos, vamos a aplicar la ley de nodos. Para eso vamos a tener que hacer sumas y restas, por lo tanto es conveniente pasar estos números a forma binómica o rectangular. Vamos a poner esta A un poquito más acá. Así podemos escribir ahí, que yo ya lo tengo pasado el número. 10 ángulo 60 es 5 más 8,66J. 10 ángulo menos 60 es 5 menos 8,66J. Y 10 ángulo menos 180 no es otra cosa que menos 10. No tiene parte imaginaria. ¿Bien? Bueno. Ahí tenemos entonces las tres corrientes de fase expresadas en polar y expresadas en rectangular. Ahora vamos a calcular las corrientes de línea. I sub R. Bueno, I sub R es en este nodo de acá. Así que I sub R era igual a IRS menos ITR. IRS menos ITR. O sea, IRS lo tenemos acá. 5 más 8,66J. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que quede bonito. Menos, y acá vamos a poner ITR, que es 10. Menos 10. O sea, que I sub R es igual a 5 más 8,66J más 10, porque este menos por menos es más. Entonces nos queda 5 más 10 son 15 la parte real, más 8,66J la parte imaginaria. Esto es I sub R pasado a rectangular. Y si ahora lo paso a polar, I sub R me da 17,32 ángulo 30 grados. ¿Ven lo que yo les decía? El módulo
es la I de fase por raíz de 3. 10 por 1,73 son 17,3. El módulo siempre va a ser este, lo que va a cambiar es el ángulo nada más. Y su S va a ser igual. Y su S va a ser igual. Estamos aquí, ¿no? IST menos IRS. IST menos IRS. O sea que estamos hablando de 5 menos 8,66J. Vamos a ponerlo entre paréntesis que queda bonito. 5 menos 8,66J, que es IST. A ver, acá. Menos, abro paréntesis, IRS, que es 5 más 8,66J. Bueno, así que I sub S es igual 5 menos 8,66J. Voy a quitar el paréntesis, así que me va a quedar menos 5 menos 8,66J acá. Menos 5 menos 8,66J. Entonces 5 y menos 5 como que se me van, ¿no? Un menos 5 y un más 5 se me van. Y acá me queda ni más ni menos que 17,32, que es la suma de las partes imaginarias, pero con signo negativo, o sea, menos 17,32J. Lo cual pasado a polar es 17,32 con un ángulo de menos 90 grados. Es muy fácil pasar a polar este número porque es un número imaginario negativo, o sea que el módulo es el mismo número y el ángulo es menos 90. Recuerden que el módulo nunca puede ser negativo. Lo que va a determinar si el número es negativo o positivo es el ángulo, que en este caso es menos 90. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con I sub T. I sub T, vamos al triangulito en este vértice. I sub T será ITR menos IST. ITR menos IST. Vamos a poner ITR, que la tenemos acá, es menos 10. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Menos 10, menos IST, que lo tenemos aquí, 5 menos 8,66J es igual. Bueno, vamos a sacar paréntesis. Aquí abajo vamos a sacar paréntesis. I sub T es igual menos 10. Y atenti porque acá queda menos 5 más 8,66J. Menos 5 más 8,66J. Entonces me queda menos 10 menos 5 son menos 15. Más 8,66J. Pasado a polar son 17,32 con un ángulo de 150 grados. Muy bien. Ahí tienen ustedes las intensidades. Las intensidades de fase y de línea. Por ejemplo, tienen ustedes aquí las intensidades de fase, que son 10 ángulo 60 para I sub RS, 10 ángulo menos 60 para IST, 10 ángulo menos 180 para ITR. Después tienen las de línea, I sub R,
17,32 ángulo 30 grados. Y su S, 17,32 ángulo menos 90. E I sub T, 17,32 ángulo 150. Bien, ya tenemos calculadas las tres intensidades de fase y las tres intensidades de línea. Y ahora me gustaría hacer el diagrama de corrientes para ver dónde quedan ubicadas en el diagrama estas intensidades. Bien, ahora vamos a dibujar el diagrama de intensidades. Yo anoté por aquí los valores de las intensidades de fase y de línea para tenerlos a la vista. Y por acá tracé el diagrama de tensiones, las tres tensiones 120 grados, que vendrían a ser las tensiones de fase, que en este caso son iguales a las tensiones de línea. Vamos a trazar las intensidades de fase tomando como referencia nuestro 0 grado, que es BST. Este va a ser siempre el 0 grado y la referencia nuestra. Por lo tanto, IRS va a estar a 60 grados de BST. Vamos a trazarlo. Andará por acá. IRS. Después tenemos IST, que está a menos 60 grados. Así que vamos a trazarlo. Andará por acá. IST. Y luego tenemos a ITR, que está a menos 180 grados de BST. O sea, menos 180 grados es acá. Esta es ITR. ¿De acuerdo? Y entonces ahí tienen ustedes las tres intensidades de fase, trazadas siempre tomando como referencia BST, que es nuestro 0 grado. Ahora lo que vamos a hacer es determinar las intensidades de línea. Las intensidades de línea, recuerden ustedes que I sub R es igual a IRS menos ITR. O sea, IRS menos ITR. ITR está acá, así que menos ITR está por acá. Quiere decir que ahí van a tener ustedes la intensidad I sub R. Esta es I sub R. Bien. Luego van a tener I sub S, que es IST menos IRS. IST está acá, IRS está acá, menos IRS, la vamos a trazar por aquí. Un poquito menos, por ahí. Menos IRS. Luego trazaremos la correspondiente intensidad I sub S, que andará por acá. Y ahora vamos con I sub T, que es ITR menos IST. ITR está acá, IST está acá, menos IST la trazamos por acá. A ver si estamos bien, sí. Menos IST. Y entonces nos queda que I sub T va a andar por aquí. Y ahí tenemos las tres intensidades de línea. ¿Sí? Ese mismo diagrama que trazamos hoy para demostrar de dónde sale la relación raíz de 3. Entonces fíjense una cosa, qué interesante es esto. Tenemos IRS, como sabemos, está a 60 grados. Siempre este es el 0 grado, esta es la referencia, ¿eh? IRS, acá está, a 60 grados de BST. IST a menos 60, está acá, menos 60. ITR a menos 180, está aquí, menos 180. I sub R está a 30 grados de mi referencia, aquí está, 30 grados. I sub S está a menos 90 grados, I sub S anda por aquí, fíjense, menos 90 grados, aquí. I sub T está a 150 grados, fíjense que de aquí hasta acá hay 120, más 30 son 150, con respecto siempre a la referencia del 0 grado que es VST.
Y el diagrama de corrientes del circuito triángulo tiene determinadas características interesantes que son las siguientes. Obviamente, las tres corrientes de línea son iguales en módulo y desfasan 120 grados. Eso se puede apreciar acá. Las tres corrientes de línea son iguales en módulo y desfasan 120 grados. Si la secuencia de fases es positiva, o sea, lo que uso yo, que es BRS, BST y BTR, si la secuencia de fases es positiva, las corrientes de línea trazan 30 grados con respecto a las corrientes de fase. Fíjense, las corrientes de línea las van a ver siempre acá. Esta traza 30 grados. Acá la corriente de línea traza 30 grados con respecto a esta otra de fase. Y acá la corriente de línea traza 30 grados con respecto a otra de fase. Siempre que la secuencia sea positiva. Si la secuencia de fases es negativa, la I de línea adelantan 30 grados con respecto a la I de fase. ¿De acuerdo? Y siempre se va a cumplir que I de línea sobre I de fase es igual a raíz de 3, ¿verdad? En un circuito triángulo equilibrado. Y bien amigos, hasta acá llegamos por hoy. Los espero en la próxima clase. Les mando un gran abrazo. Que pasen muy bien.